Qué vagos que están, por Dios. 1.000 hectáreas tenía. 1000 hectáreas. Dale, Alberto, hacé la cuenta, por favor. 1.000 por 1.000 es 1.000.000, a ver. 1000 por 1000. Si en realidad son 1000 hectáreas por 10.000 metros cuadrados, raíz cuadrada. Sí. ¿Cuánto da? Yo mientras tomo mate y miro el cielo que está re lindo. No hay problema. Vayan pensando cosas también. No sé ni qué hora es. Uy, las 10 de la mañana ya. ¿Se hicieron la cuenta? ¿Nadie que lo ayude, Alberto? 3.162, ¿puede ser? Muy bien, Paula, 10 espectacular. millones de... ¿Eh? Me había quedado corto en un cero, me parece. Entonces, ¿cuánto teníamos acá? Voy a ponerlo así, 3,2 kilómetros. Sí, ahí está. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan cuánto decía el trabajo de Holcheck, dónde estaba el límite? O sea, si acá hay 3,2, acá, ¿cuánto hay? 1,6. ¿No? Sí. ¿Dónde Ahí sería el estaba? límite. Ahí no sería el límite ahí. Claro, el límite está acá. 1600 más o menos será. 1600, pero voy a ver si sin que haga mucho lío. Y el lote es todo esto, ¿sí? Pero toda esta parte de acá, sobre todo esta parte de acá, todo esto era un bosque prácticamente impenetrable, ¿sí? Un bosque de 2 quebrachos, que yo tengo este lote, esto para mí, como valoración pastoral por la condición del recurso o la valoración forrajera del recurso, podemos ponerle el nombre que querramos, pero para ajustar esto, decís valoración forrajera de la vegetación, de esto, de esta parte de acá, más o menos, podríamos decir que, no sé, era como mucho 0,1. ¿Está bien? Entonces esto, ¿por qué? Porque no hay mucho pasto para comer acá y además los animales no lo prefieren. Entonces yo tengo toda esta superficie de acá que vale 0,1, ¿sí? Cuando haga la cuenta. Y después tengo, y tengo acá otra isleta bastante power, y tengo acá otra isleta bastante power, y todo lo que está en el medio era bastante bueno. Pero a su vez, lo otro que tengo es que si yo hiciese esto, ahora lo voy a cambiar de color, si puedo, medio fácil, porque se me cambia el cursor cada vez que vengo para acá. Se me cambia de pantalla. Si yo hiciese esto por distancia a la guada, ¿está bien? Debería tener hasta acá lo que vale 1. Y después, hasta acá lo que vale 0,5. Y hasta acá, o sea, toda esta parte de acá, esto debería valer también 0,1 por distancia a la guada. ¿Está bien? Entonces debería superponer estas capas de información. Pero esto no pasa. Decía, ajá, y ya me la complicaste más. ¿Por qué no pasa? Por lo mismo que decía Matías hoy. Voy a cambiarme a blanco, que también se ve. ¿Por qué? Porque toda esta primera parte, hasta que esto se abre, esto es como el callejón de Matías. Entonces, la distribución de los animales dentro de esta zona considera esto es como se pegan un trote, le echan un pique, y en la distancia de la guada tiene otro comportamiento, tiene este comportamiento. Y hay que entenderlo. ¿Se entendió eso o quedó un despelote de líneas que no entendieron nada? O sea, lo mismo que le pasa a Matías con la parcela de avena en el verdeo, si tenían el callejón y tiene una parte que van y vienen el agua corriendo por el callejón y después entran las zonas de pastoreo, o lo mismo que yo le mostré antes con las cortinas, bueno, acá pasa de la misma forma. Entonces, hay que entender, decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Los animales pastorean acá? No. Bueno, entonces definamos un poco cómo es esto.
acotemos el límite de lo que realmente tenemos, y acá esto lo podemos hacer de las dos formas, pero tenemos que entender más o menos qué es lo que está pasando. Si nosotros acá multiplicamos y tomamos la línea celeste con la amarilla del monte y sabemos que la vegetación tiene una valoración pastoril o pastoral de 0,1, porque no tiene pasto, porque tiene casi todo ahí, no tiene casi cobertura de herbáceas, no tiene acceso, y además esta parte, no sé, supongamos que esta parte de acá también vale 0,1 por la distancia a la aguada, en realidad esta parte de acá va a valer 0,1 por 0,1, pongámosle, ¿no? Algo parecido. Esto al cuadrado, la raíz, toda esta historia, dividido la raíz de 2. ¿Está bien? Y esto termina siendo casi nada. 0,1 por 0,1 te da 0,01. La raíz de eso, o sea, de esto tiende a nada, ¿sí? Entonces, bueno, entender que esto es la forma de manejar este tipo de cosas. Podemos decir, acá lo llevamos a un extremo de una situación, pero bueno, yo le mostré un campo en San Luis, donde hice este trabajo, que fue la primera vez que hice este trabajo, en el año 2002, 2003, donde teníamos lotes de 3.700, 4.000 hectáreas. O sea que esto era mucho peor todavía. Y trabajé en campos en La Pampa donde tenía un lote en el fondo de ese campo, que se llamaba La Agreste, se llama La Agreste, cerquita de, en La Pampa no, en Mendoza, cerquita de General Alvear, que era un campo de 84.000 hectáreas y el lote del fondo tenía 15.000 hectáreas. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos que entender, y además con médanos grandes y con un montón de cosas. Entonces, ahí tenemos que evaluar qué es lo que está pasando. ¿Está bien? Tener una idea de cómo integramos toda esa información para decir, no es solamente pasto, es pasto, distancia a la aguada, es tipo de vegetación, es ubicación en el paisaje, es un montón de otras cosas. ¿Está? Esto era un campo. Sí, no sé quién dijo. Sí. No. No porque el centro sigue siendo la Aguada. Y la sombra sí juega, pero tienen sombra por todos lados. Entonces, no es que tienen un montecito perdido y que eso va a ser. Si fuese otro lote, si fuese esta situación, ¿sí? Esto es otra cosa, también en el Chaco Seco, donde acá esto tuvo un desmonte total. Esto es una zona que tenía permiso de desmonte agrícola en el este de Santiago contra Chaco. Acá, acá, supongamos, si yo tuviese estos lotes, pueden ver los tamaños, esto son imágenes de un dron, acá estábamos en el fondo del lote y la aguada está por acá. Este lote, yo no me acuerdo, pero creo que tenía 200 y pico de hectáreas. Acá todo lo que vemos es Tusca, Garabato, Molle, y todas estas cosas, lo más alto de lo que estamos viendo acá, esto tiene 1,80 m de altura, acá no hay ni siquiera sombra. Pero si yo tuviese acá un montecito, ahí, esto probablemente sí genere ese comportamiento de los animales que están buscando la sombra se vengan acá. Pero la realidad es que estando el agua en la otra punta, el tema acá es, si vos querés que los animales tengan sombra, la sombra la tenés que poner cerca del agua, porque los animales van a querer estar cerca del agua. Esto no va a funcionar. Y sobre todo en los lugares donde hace mucho calor y que la hacienda está adaptada, que está adaptada a ese calor.
la sombra la prefieren si la pueden tener y sobre todo si la pueden tener cerca del agua. ¿Por qué cerca del agua? Eso no se los traje para esta clase, lo vamos a ver en la otra, pero si nosotros vemos desde la mañana, lo puedo buscar, los animales tienen una sesión de pastoreo, van a tomar agua, rumean y tienen otra sesión de pastoreo. ¿Están viendo las dos jorobas de camello esta que estoy haciendo acá? Entonces, y en el verano, esta sesión de pastoreo arranca a las 5:30, 5 de la mañana, en este lugar, y termina a las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces acá pastorean, acá van a tomar agua y van a rumiar. La rumia es exotérmica, ¿sí? No es... Sí, la rumia es exotérmica. Pero yo estoy mostrándole algo que ustedes no están viendo. Discúlpenme. Estaba en otra diapo, pero no me la cambió porque como tenía los dibujitos sin guardar, el lote que yo les estaba mostrando era perdón, disculpen. ¿Sí? ¿Estamos? Yo estaba haciendo dibujitos en el otro. Y quiero cambiarles la discusión, ¿sí? Ahora sí se entiende lo que estaba hablando. Retomemos todo lo que les estaba diciendo. ¿Estaban viendo este? Yo me había quedado la pantalla frisada en el No, otro. estabas dibujando en ese, estaba dibujando en perdón, porque a mí yo estaba viendo la otra, me había quedado frisada la pantalla en el otro. Bueno, perfecto. Entonces, de vuelta, los animales tienen a lo largo del día principalmente 2 sesiones de pastoreo bien marcadas. O sea, que arrancan dependiendo de la temperatura y la longitud del día, una a la mañana, un descanso al mediodía. En este descanso van a tomar agua, ¿sí? Porque necesitan ponerle agua al rumen para que funcione, y como la rumia es exotérmica, genera calor, el animal lo que busca en ese momento es un lugar donde tenga suelo fresco, donde se pueda echar, y si tiene sombra, mucho mejor. Entonces, normalmente la sombra o la búsqueda de la sombra está asociada a este periodo de acá, que además coincide con el mediodía. ¿Sí? Si esto es en esta zona a las 10 de la mañana, esto es las 3 de la tarde, ¿sí? 3 p.m. ¿Está bien? Y esto dura hasta las 7 de la tarde, 6 de la tarde, dependiendo del lugar, y después buscan el lugar para ir a dormir. ¿Está bien? Entonces, la distancia a la aguada juega muchísimo en esta etapa. Y si los animales, si nosotros podemos definir que tengan una menor distancia a la aguada, la caminata entre la sesión de pastoreo para tomar agua se acorta. O sea, si yo estoy acá, la caminata es larguísima. O sea, desde este punto hasta la aguada acá es larguísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un rodeo de vacas con cría sabe, o sea, tiene la determinación biológica de pastorear hasta las 10, 11 de la mañana, por una cuestión de sesión de pastoreo, de temperatura y de comportamiento y todo lo demás, cuando ve que las primeras vacas empiezan a arrancar para el agua, empiezan a ir todas. Y se interrumpe la sesión de pastoreo. ¿Está bien? Esta sesión de pastoreo queda cortada por acá y las vacas arrancan para el agua. ¿Está bien? Y cuanto más lejos, antes arrancan para el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acorta el tiempo de pastoreo. Eso es lo que termina afectando esto. Se acorta el tiempo de pastoreo. Y entonces, como la vaca puede dar una determinada cantidad de bocados por minuto, y después vamos a hablar de la densidad de ese bocado, lo que termina afectando es cómo van a pastorear y si van a poder maximizar o no el consumo. Entonces, eso es lo que nos determina definiendo, es que la zona más cerca del agua la prefiera mucho más, porque la vaca puede comer mejor. O sea, pierde menos tiempo en ir al agua, no hay competencia por la aguada, o hay menos competencia, porque si la aguada está cerca, voy un pique y vuelvo. Si la aguada está lejos, es una procesión, y vamos todos juntos. Entonces, ¿por qué? Porque todos están viendo hasta último momento a ver quién es el que arranca primero. Cuando arranca uno, arrancan todos.
Si yo, por ejemplo, no sé, podemos ver, llevado al extremo, lo que les decía del tecnograzing. En el tecnograzing no van a ver eso que les contaba en Picún Leu Fu. No van a ver más de 1 o 2 animales en la guada. ¿Por qué? Porque los animales se dan vuelta y saben que a 10 metros está el bebedero. Entonces no les interesa, no le prestan atención. Prestan atención en pastorear. Entonces, ¿por qué? Porque se dan vuelta, caminan 10 metros, toman agua y vuelven. Entonces tienen un bebederito que tiene 1 metro de diámetro para 700 animales. No pasa nada. Eso nosotros lo hicimos en Catamarca, en un pastoreo similar, en una especie de tecnograzing, armado bajo un pivote de riego. Entonces decía, teníamos 1000 animales con 2 palanganas de 600 litros, 2 bebederos de esos de plástico. Decía, che, pero esto no va a andar. Sí, ya anda. ¿Por qué? Porque no hay competencia por la guada. Lo otro que pasa acá, esto cuando uno lo mira, en este caso con el dron, y esto ya tiene unos cuantos años, esto ya tiene como 6 años esta imagen, empezamos a ver dónde está, a detectar estas zonas, ¿no? Estas zonas de acá, ¿sí? Estos caminitos, ¿por qué esos caminitos? ¿Sí? Qué vacas, pero cómo les gusta hacer daño. Entonces, ¿no? Y para nosotros, pegamos la vuelta por el campo y vemos la pastura desde, esto si uno lo ve digamos, altura de ojo humano, vemos matas de gato, más ralas, menos ralas, pero no vemos estos agujeros, no vemos estas zonas. Y acá en realidad hay estas zonas. ¿Qué es lo que pasa? Donde los animales empiezan a hacer una huella de estas y tienen que caminar mucho, les es mucho más fácil caminar por la huella que caminar por adentro del pasto. Entonces van caminando siempre por la huella. Entonces, una vez que arman estas huellas, estos lugares cercanos a las huellas o a los lugares de tránsito o el callejón de Matías, tienen más preferencia de pastoreo que lo que está más lejos. Y ahí la complicamos todavía un poco más. ¿Por qué? Porque los lugares de pastoreo que están cerca de los caminos o cerca de las huellas que facilitan el tránsito de los animales tienen más preferencia que los lugares que están más adentro en el lote. Sobre todo cuando el caminar por el lote es complicado, porque hay matas muy grandes, porque es un pajonal, porque hay monte, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ahí o bien una herramienta para detectar o para cambiar el manejo, o por lo menos ponerlo en la cuenta. La otra cosa es que aparecen, voy a ver si borro esto porque esto ya es una chanchada. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Fíjense esto. Todo ese manchón de ahí, es un manchón donde por algo la pastura no se implantó cuando esto se hizo el rolado inicial. Y esto es todo un parche. Bueno, acá hay unos bordecitos donde sí, o sea, la tendría que haber recortado por acá. Todo esto es un parche donde no hay pasto. Y ese es otro nivel de selección. Ese parche no lo quieren. O sea, sí. ¿Por qué? Porque la tasa de éxito de pescar pasto ahí adentro es mucho menor que en el lugar de al lado. Entonces, ¿cuándo van a entrar a pastorear acá, a este lugar, por más que haya una mata de pasto, cuando ya no quede nada al lado? ¿Está bien? Entonces, estos manchones, esto puede ser acá porque hay arbustos, pero en otro lugar puede ser porque hay una comunidad vegetal que no me gusta, porque la pastura está degradada, y no sé, por ejemplo, una pastura vieja que se me llenó de estipa, de paja vizcachera, ¿no? Y este lugar donde está todo el pajonal, o en Cuenca del Salado, yo tengo un pastizal bastante bueno, o no sé, una promoción de ryegrass, pero tengo un manchón donde el ryegrass me quedó adentro de un montón de paja colorada, de quadrifarium. No van a ir.
No van a ir. Por más que adentro haya ryegrass, ¿por qué no van a ir? Porque no quieren el quadrifolium, porque les cuesta caminar adentro del quadrifolium. Entonces, ese lugar, es decir, bueno, si yo los puedo identificar, ese lugar vale nada. O sea, mi valoración pastoral de ese lugar es cercana a cero. Porque no tiene preferencia. Entonces, esos lugares yo los tengo que descartar. Si yo sé, digamos, o tengo que cambiar de manejo, o si es una oportunidad para subir la receptividad. Si yo sé que puedo tener, no sé, en ese manchón, puedo gestionar ese pajonal de quadrifolium de otra forma para tener un pastizal más tierno, menos paja, o a facilitar el tránsito, o lo que sea, que hacer que el animal prefiera ese lugar, puedo intervenirlo de alguna forma para que si tengo, no sé, un 10% de área del campo de eso, que podría tener otra cosa, pues ya sé que puedo, a igualdad de condiciones, subir la receptividad del campo un 10%. ¿Está bien? El otro tema es la aguada. O sea, si yo sé que tengo una restricción por acceso al agua, si yo modifico la disposición de las aguadas en el campo, es otra forma de subir la receptividad. ¿Está bien? Bueno. Venimos. Balance forrajero anual promedio más índice de valoración pastoral. Considera las heterogeneidades en múltiples dimensiones del sistema. Esas pueden ser todas las que quieran, las que vimos antes. Aguada, calidad o condición del recurso forrajero, acceso, acceso por caminos, acceso por vegetación, pendiente, topografía, orientación de ladera, lo que ustedes quieran. Lo que sea relevante en su sistema. Si tienen una llanura infinita con 0,0001 de pendiente, no vayan a poner la pendiente. Claramente no camina. O no pongan la densidad de árboles en pampa húmeda. No lo usen. Pero sí, no sé, distancia a la aguada es un factor, y es un factor bastante determinante, porque todavía tenemos potreros muy grandes o porque todavía no entendemos todo esto del comportamiento animal y cómo pesa en la intensidad o en el efecto sobre el pastoreo, bueno, y ya a distintas escalas, ¿no? Orientaciones de ladera en donde hay montañas, detectar en potreros más grandes donde los tiempos de ocupación son más largos, los lugares donde los animales prefieren comer y los lugares donde los animales prefieren descansar. Es decir, ¿por qué? Y es porque lo eligen, por algo. Porque es una lomita, porque el suelo está seco, porque está más frío, porque lo que sea. Pero eso lo podemos ver, decir, che, acá, ¿qué está pasando? ¿Por qué en el fondo del campo está todo aplastado? Porque duermen siempre acá y el pasto está alto y no se lo comen. Y no se lo comen, porque donde duermen no le gusta comer. Entonces, cuando detectamos ese tipo de cosas, tenemos que entender que tenemos que ajustarlo de alguna forma. Y si tenemos muchos dormideros o esa superficie es importante, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para gestionarlo. Y eso pasa aún en lotes de 6 hectáreas, como les mostré el trabajo de Australia. O sea, no tienen que ser un lote de 3.500 hectáreas como el campo de San Luis. Entonces eso sigue pasando. Pasa en lotes de verdeos, de avena o de ryegrass con cargas instantáneas altísimas, pero si dejamos 2 días o una noche los animales en la misma parcela y los hacemos dormir en la parcela, los animales van a elegir un lugar de la parcela para dormir y no lo van a comer. Entonces tenemos que tener en cuenta y saber cuándo, decir, bueno, pues no es lo mismo decir, bueno, por ahí ténganse una parcela de 1 hectárea, lo que les mostré el otro día, una parcela de 1 hectárea con un montón de ryegrass, con un rodeo de 890 novillos, como era ese caso, ¿no? Es decir, ¿y dónde duermen los 890 novillos? Y en algún lugar de la parcela. Imagínense 890 novillos tirados en una parcela de 1 hectárea, necesitan media parcela solamente para dormir. Con lo cual, me empieza a definir algunas cuestiones de cómo tengo que calcular la receptividad de esa parcela o ver cómo hago para que eso que yo lo planifiqué de esa forma no me impacte o cambiar el manejo de pastoreo. Variabilidad temporal.
Este es el otro tema que les había dicho antes. Acá hay una cuestión, es que esto es un campo... sí puse. Villa María de Río Seco. Esto es el norte de Córdoba, límite con Santiago del Estero. Más hacia adentro, para el lado de San Francisco del Chañar, no es tan al límite, es más cerquita, como se ve acá, de la zona de las montañas, de las sierras cordobesas del norte. Eso es una pastura de Panicum coloratum, rodeo de vaca brangus. Acá teníamos un tema que es el tema de todos los lugares, cuanto más áridos, cuanto menos llueve, normalmente la variabilidad interanual de esas lluvias es mayor de forma exponencial. ¿Está bien? Eso es un trabajito que alguna vez hice, es un paper que publicamos con Martín. En una parte está esto. Entonces lo que les digo es, si esto es la precipitación media anual de largo plazo, el coeficiente de variación de esas precipitaciones tiene esta forma. ¿Está bien? ¿Qué decía el trabajo de Golucio respecto de la productividad? Porque nosotros acá lo que tenemos, lo voy a hacer un poquito más acá en estos lugares tenemos una correlación muy fuerte entre las precipitaciones y la producción de forraje. Esto es lineal, con una correlación bastante fuerte, ¿no? Ya sea pasturas, pastizales, tienen distintas pendientes, distinto comportamiento, pero esta relación es bastante fuerte. ¿Qué decía el trabajo de Golucio basado en el trabajo de Paruelo? ¿Qué pasa con la variabilidad de las lluvias y la variabilidad en la producción forrajera o en la PPNA? ¿Se acuerdan? Hay un grafiquito que es espantoso, muy difícil de entender. Había un gráfico, me acuerdo, en una de las cajas que daba un rango en la relación entre la variabilidad temporal y espacial. ¿A eso te referís, José? Y si no, después había otro en el que las pendientes, de acuerdo a si hablábamos de variación temporal o Bien. espacial, eran distintas. En la Había variación otra, sí, temporal, había una cuestión más que temporal y espacial. Ahí les voy a contar un poquito de qué se trata eso. Chachán, a ver si lo tengo abierto. Acá lo tengo abierto. Acá lo tengo abierto y voy a compartir esta pantalla. Bien. Sí, puedo. Se me van los controles. Chan, chara, chan. Compartir, pantalla 2. Bien. A ver. Después volvemos a esto. Seguro que era el que estaban diciendo. ¿Era este? ¿Alberto? esa era una, y después en una de las cajas había como un rango entre los Bien. milímetros. Vamos a desarmar para empezar. Este modelo lo que dice, acá hay dos modelos que se llaman modelo espacial y modelo temporal. El modelo espacial lo que hace es estimar, para que voy a hacer lo mismo, así me puedo salir de acá. Voy a hacer lo mismo, así me puedo salir de acá. Discúlpenme un segundito. Que voy a buscar el otro también.
es el complementario. ¡Chachán! Esto. Bien. ¿Están viendo? Me voy a quedar. ¿Están viendo bien o necesitan Sí. que lo ponga en modo presentación? Sí, se ve. Así me es más fácil garabatear acá arriba. Este modelo que dice modelo espacial, este de acá, ¿sí? Que tiene esta pendiente, lo que está diciendo es que la relación entre esta precipitación, lo que está tomando acá como variable X, es la precipitación media anual. Disculpen que me haya salido tan feo, pero bueno, estoy dibujando con el mouse. Precipitación media anual. ¿De cuánto tiempo? De largo plazo. Entonces, la variación que hay acá abajo, o sea, en el eje X, son distintos lugares con distintas precipitaciones anuales. ¿Está bien? El otro modelo, que dice modelo temporal, que es este de acá, que es esta dependiente de acá, lo que está diciendo es que esto es un mismo lugar, pero X es la precipitación PPT, en lugar de PMA o precipitación media anual, la precipitación del año. ¿Está bien? Entonces, lo que hay en el eje X, para esto que es un solo lugar, pongámosle Mendoza, en lo de Germán, esto es lo de Germán, ¿sí? Y acá tenemos lo de Germán, y acá tenemos el que estaba en el norte de Santa Fe, que no me acuerdo quién era, que levante la mano. Bueno, estos son distintos lugares. Acá no, esto es el mismo lugar, distintos años. ¿Está bien? Entonces, este es el modelo espacial, porque acá lo que tenemos en el eje X son precipitaciones medias anuales de distintos lugares, y acá tenemos un solo lugar en distintos años. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Y lo que dice este modelo, esto es un modelo lineal, donde dice que la productividad primaria neta aérea, voy a simplificarlo como P, es igual a una ordenada al origen A más un coeficiente B de regresión, que es la pendiente, por X, que es las dos precipitaciones. ¿Se entendió esto? Esto es una recta. Es un espanto lo que dibujé ahí, discúlpenme, pero si quieren, lo hacemos de una forma más ecuación. ¿Ah? Lo pongo acá. La PPNA, no, quieto ahí. PPNA es igual a A más B por X, ¿sí? Que en este caso es la precipitación anual o la precipitación media anual, más un error, que lo vamos a poner ahí, ecuación, a ver si me deja, que esto es importante para el futuro. En algún lugar tenía un epsilon de error yo por acá, pongámosle este. ¿Está bien? Sí. Está un poco más prolijo ahora. ¿Sí? Este modelo es un modelo que parece que es lineal en un rango determinado y tiene una ordenada al origen y un coeficiente B, que es la pendiente de esta recta de regresión. Y X puede ser, para el modelo espacial, es la precipitación media anual, y para el modelo temporal es la lluvia del año. ¿Bien? ¿Y qué es lo que dice el trabajo de Paruelo? Esta es la relación entre los coeficientes B, o sea, entre las pendientes de la regresión de ambos modelos.
¿Y qué es lo que dice esta cosa tan recontracomplicada y que es un modelo biologístico de regresión que hoy lo podemos hacer relativamente fácil en alguna herramienta como R, pero en esa época era más difícil que no sé qué? Básicamente lo que nos está diciendo, ¿sí? Lo que nos está diciendo ahí, dibujar. Lo que se nos está diciendo que para las llanuras de Estados Unidos y para después podemos verlo para distintos lugares del planeta, lo que tenemos es esta zona, la dibujé mal, pero bueno, es esta zona, ¿sí? De acá, que, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos uno, que lo que quiere decir es que la relación o la división entre las dos pendientes del modelo es igual a 1. O sea que podemos usar el modelo espacial y el temporal indistintamente. O sea que ahí tenemos una idea de que la variación en el tiempo para ese lugar más o menos se corresponde con esa variación espacial de ese modelo. Y lo que tenemos acá abajo, tenemos áreas como estas o como estas, donde lo que nos está diciendo todo lo que está debajo de 1 es que si nos volvemos a esta situación de acá, lo que vamos a ver es esto que está acá se va a parecer a esto. O sea que lo que nos dice es que la relación entre pendientes de un modelo y otro es muy baja. Y la zona esta de entre 400 y 800 milímetros, lo voy a exagerar, pero lo que nos dice es que la relación entre pendientes es así. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que hay esta zona del medio, y sobre todo lo que está arriba de 1, esta partecita de acá, la variabilidad interanual en la producción de pasto debido a las lluvias es altísima. Y estas zonas de acá son muy estables. ¿Sí? Nos volvemos acá, es esto de acá. O sea, yo estoy acá, siempre me va a producir más o menos lo mismo, independientemente de que me llueva más o lo que me llueva menos. Pero en esta zona del medio es muy sensible a las precipitaciones del año. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Este dibujo espantoso que hice acá. Díganme que sí, por favor. Sí, se entendió. Perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, y esto es fundamental para entender, si yo estoy, esto es para las grandes llanuras de Estados Unidos, ¿no? Pero es un concepto que es bastante interesante porque se puede extrapolar, porque dice, bueno, a ver qué pasa, voy a borrar todo dije que voy a borrar todo este desastre que hice acá y voy a volver a escribir. ¿Qué pasa en esta región? ¿Y qué pasa en esta región? Pasan cosas distintas. En esta región, pongámosle La Rioja, Mendoza, en los llanos, en la estepa patagónica, donde la vegetación está adaptada a 200 milímetros de lluvia anual, un año que lluevan 600, esa vegetación no responde. Porque no tiene forma, porque no evolucionó para eso. Es muy estable en el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque tendría que tener una estructura de mata distinta, una capacidad de macollar diferente, una densidad de planta distinta para poder capturar ese exceso de agua. Exceso de agua entre comillas, ¿no? Normalmente esa es la principal restricción en ese tipo de ambientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hablando de vegetación natural. Si en La Rioja yo cambio el cebollar, que me tocó trabajar bastante tiempo, una zona de 270 milímetros de precipitaciones medias, saco la vegetación natural y siembro una pastura de buffel grass, de St. Crucillaris cultivar Texas, y cambio la estructura de la vegetación, la densidad de matas, se empieza a volver un poco más sensible. ¿Por qué? Porque yo puse una planta y una estructura de vegetación, una densidad de plantas, un área foliar, un montón de cosas que no era la típica del lugar, no era la vegetación natural, no era la que había coevolucionado con esas lluvias, entonces tiene capacidad de responder de otra forma, le agrego variabilidad. ¿Qué pasa en estos lugares de acá? En esta parte de acá. No de 800 milímetros, pero sí, pongámosle un poquito más arriba. Supongamos que nos vamos a, no sé, a Corrientes.
Corrientes es sensible a la lluvia, más o menos. ¿Por qué más o menos? Primero porque las lluvias son bastante más estables. Una sequía en Corrientes, estamos hablando de, no sé, de Curuzú, por ejemplo, de 1.300 milímetros, o en Mercedes, 1.400 milímetros de precipitación media anual. Un año de mucha lluvia son 1.700, 1.800. ¿Cambia algo la cosa? La zona que es inundada se va a inundar un rato más, y los bajos, y el resto que no se inundaba no va a cambiar demasiado. Una sequía en Corrientes, ¿cuánto es? 800. En 800 colapsa el mundo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya el sistema empezó a funcionar distinto. ¿Y qué otra cosa pasa? Para los que trabajaron en Corrientes, ya sabrán que en muchos lugares decís, bueno, o en Misiones, nos vamos a Misiones. ¿Qué pasa en Misiones? Suelos rojos, lateríticos, lo mismo pasa en Mato Grosso. Nos vamos a Campo Grande, 1.600 milímetros, suelos rojos, ácidos, con toxicidad por aluminio, por hierro, poco fósforo disponible, poco calcio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Son suelos que están lavados. ¿Sí? Entonces acá, en estos lugares, normalmente la lluvia no suele ser la restricción principal del sistema, y normalmente acá empieza a haber otro tipo de restricciones. Te vas a Tierra del Fuego, parecido, la parte húmeda o el bosque valdiviano, de vuelta. La restricción empieza a ser la radiación, la temperatura, la fertilidad del suelo. Entonces, son bastante estables hasta que nosotros tocamos algo de eso. La radiación es difícil tocarla, la temperatura es difícil tocarla, a no ser que pongamos un invernáculo, pero la fertilidad sí la podemos tocar. Entonces, si nosotros vamos a Corrientes y cambiamos un pastizal natural por una pastura desetaria y además la fertilizamos, empieza a tener un poco más de variabilidad porque empieza a tener más respuesta a la lluvia. ¿Está bien? Y en el medio estamos en el infierno de la variabilidad interanual. Bien, entonces ahí es donde normalmente el principal determinante de la productividad anual sí tiene mucho más que ver con las lluvias y donde las lluvias nos cambia cómo se va a comportar el sistema. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro remedio para eso? Para entender cuál es la receptividad, dejar de hablar de promedios. Entonces, antes acá teníamos un PFA, una productividad forrajera anual, con una rayita de promedio arriba, con una receptividad promedio anual, con una rayita arriba, y ahora tenemos una probabilidad de ocurrencia de esta productividad. Entonces cambiamos el sistema, es decir, ya hablamos de una probabilidad de ocurrencia relacionada a la casuística, a los datos, a modelos de lluvias, a lo que puede pasar. Entonces antes, ¿se volvió a cortar la luz? No. No, te escuchamos, José. Ahí está. No sé qué le pasó. Bien. Antes teníamos el promedio, ahora en lugar de tener un número de receptividad promedio, vamos a tener una distribución de probabilidades asociada a esto, con una forma X, ¿sí? Esa distribución de probabilidades, normalmente nosotros las vemos en curvas de este tipo, donde tenemos la receptividad ganadera en el eje X y una curva de este tipo en forma de S, que es la integral, es la probabilidad acumulada para cada valor de receptividad. No es la probabilidad discreta, sino la probabilidad integrada. ¿Está bien? Es la distribución acumulada. ¿Qué pasa cuando yo asigno la carga para el dato promedio? Alguien que se anime a decir, yo puse un 50% ahí. No me acuerdo quién hablaba el otro día de que era difícil. Cuando tenés mucha variabilidad, el promedio a veces no es la mejor herramienta, sino que trabajamos en algunos casos con la mediana, que puede llegar a ser algún valor que se ajusta un poco mejor a esa variabilidad de datos. Bien, lo que está diciendo Alberto es que a veces la distribución no es centrada,
y tenemos un valor que tiene, o sea, que está apalancada por algún valor más alto, entonces la distribución de frecuencias de la probabilidad tiene un sesgo. Entonces la mediana está corrida para muy lejos, para algún lugar diferente de la media, normalmente antes, ¿no? Normalmente la mediana suele estar por abajo de la media, por una cuestión bastante lógica y sobre todo en los lugares donde llueve poco, que es que precipitaciones negativas no podemos tener y por ahí sí tenemos una cola muy larga de la distribución hacia precipitaciones muy altas. Entonces eso nos da una curva que tiene sesgo o que no se parece a una normal, que se parece más a una distribución gamma, ¿sí? Que de hecho las precipitaciones mensuales o las productividades mensuales no tienen una probabilidad de ocurrencia normal, tienen una probabilidad de ocurrencia gamma. Bien, eso es un tema. Pero ¿qué más? Alguien más que arriesgue. Nos quedan 10 minutos. Yo estoy reentusiasmado con esto y los voy a tener acá hasta las 12, porque originalmente el curso era hasta las 12, pero bueno. Martín me dio licencia y me dijo, no, hagámoslo hasta las 11, así no te cansás, pero bueno. ¿Están ahí todavía? Uf, se fueron a hacer un mate. Por ahí puede ser también la variación que tiene la pastura a lo largo del año y los requerimientos del animal a lo largo del año. Algo mucho más fácil. Gracias, Mauricio. Está bueno eso, pero estamos hablando del anual todavía. Lo que estoy diciendo es que si yo pongo la carga en el promedio, la mitad de los años me va a sobrar pasto y la mitad de los años me va a faltar pasto para cumplir los objetivos de producción que yo tengo. Eso es cuando yo pongo la carga en el medio, en el promedio, significa eso. Entonces, imagínense que si yo tengo un rodeo de cría, donde la mitad de los años me falte pasto, se me caiga la preñez, tenga que comprar rollo, lo que sea. Es un espanto. Eso no pasa habitualmente. Y eso tiene que ver con los objetivos que hablábamos al principio. Entonces, ¿cómo hacemos para definir este margen de seguridad? Bueno, si tenemos una curva de probabilidades de ocurrencia de la receptividad ganadera anual, podemos elegir otro nivel de riesgo. ¿Sí? En lugar de usar la probabilidad 50%, usamos la probabilidad 25%, que tenemos un margen de seguridad del 75%. Entonces ahí solamente voy a tener un 25% de probabilidades o muy poco de los años donde el pasto no me alcance, donde yo tenga algún problema. ¿Está bien? Después podemos hablar de la magnitud del problema, que va a ser en otro momento porque se nos termina el tiempo. ¿Está bien? Entonces, acá ya dejamos de tener un solo valor. Lo bueno de esto, considera la variabilidad temporal, pero la tengo que conocer, permite trabajar con niveles de riesgo, es bastante simple de modelizar en Excel o usando otro tipo de herramientas parecidas como ADINS de Excel, como el RISC o el Crystal Ball o todas esas cosas. Lo no tan bueno es que hay que conocer la productividad anual, asume que el futuro va a ser igual al pasado, y seguimos con el índice de cosecha, ese 0,5, que lo tendríamos que discutir, y lo otro es lo que decía Mauricio, qué pasa dentro del año, ¿no? Vamos con esto. El último concepto, y acá les voy a pedir un poquito de esfuerzo para cerrar la mañana. Esto es el concepto, no sé si, ¿quién habló la otra vez de... Bueno, las curvas de Mott y todo lo demás. Esto es algo de lo que nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa en el campo, ¿no? Nosotros, de vuelta, pero, ahí está. Acá lo que tenemos es la utilización de la pastura, ¿sí? Y la producción de la pastura en el mismo eje, ¿no? O sea, son como... Y acá el índice de área foliar o la intensidad de defoliación, ¿no? Van de la mano. Son dos variables del sistema que tienen correlación lineal, que si movemos una se mueve la otra, para entender qué es lo que pasa al sistema. Todavía no le demos importancia a esta curvita de acá. La primera, ¿qué dice este modelo? Esta curva de acá, voy a tratar de dibujarla de acá arriba. Yo intensifico el pastoreo de mi sistema y la productividad del sistema cae.
¿Sí? ¿Por qué cae? Porque cae el índice, cae el índice de área foliar, cae la fotosíntesis, cae la cobertura vegetal. Si yo llevo a un extremo de comerme absolutamente todo, no hay nada haciendo fotosíntesis, que sería este punto de acá, y no hay productividad. Productividad es cero. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Perfecto. Ahora, si yo tengo cero de carga animal, no estoy cosechando pasto. Entonces, como sistema pastoril a mí no me sirve. Entonces aparece este otro concepto que es esta curva. Hay un lugar que es óptimo, que está por acá, que es el mejor compromiso entre lo que yo bajo la productividad y lo que me llevo de pasto. ¿Está bien? Sí, Y sí. ese es el desafío de lo que yo tengo que encontrar. Si yo quiero maximizar la cosecha de forraje, tengo que detectar dónde está este punto. Pasarse para acá casi nunca tiene sentido. ¿Por qué? Porque no solo no estoy cosechando pasto, estoy afectando la productividad y estoy deteriorando el sistema. Estoy ingresando menos carbono al sistema, menos carbono al suelo, la cosa se pone complicada. No nos gusta, o sea, desde este óptimo para acá no nos gusta. Ahora, ¿todas las especies tienen el mismo comportamiento? ¿Todas tienen este mismo curva? No, hay especies, o sea, que esta curva es así, hay especies que esta curva es así, hay especies que esta curva es así, que tienen distinta sensibilidad al pastoreo. Entonces, el óptimo de cada especie, algunas tienen un óptimo así, otras tienen un óptimo así y otras tienen un óptimo así. ¿Está bien? Entonces, estos son especies que son poco sensibles, que son muy sensibles al pastoreo, y estas especies son más sensibles al pastoreo. O sea, esta curva, el óptimo de esta curva, lo podemos tener acá o lo podemos tener acá. Entonces, esta especie es mucho más sensible. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Y esto lo que determina, a su vez, tiene mucho que ver con esto de acá, que es la famosa curva de Mott, o el modelo de Mott, del que estuvieron hablando la clase pasada. No me acuerdo quién habló de la curva de Mott, el que habló de la curva de Mott la puede explicar, pero básicamente tiene exactamente que ver con lo mismo que hoy nos decía Paula, esto es dinámica de poblaciones ante recursos escasos. Hay recursos que son limitantes y acá es el pasto, en el caso de los rodales es la radiación, el agua, la temperatura, pero tiene que ver lo mismo, es cómo se comporta el sistema y cómo se comportan cada uno de los individuos dentro de ese sistema. ¿Está bien? ¿Alguien que la explique? Si quieren, lo explico yo. Yo era el que lo había dicho en la clase Dale, pasada. Nico. Bueno, ahí tenemos un óptimo que se marca en 1, creo que eso era de carga animal. Sobre el eje X se ve el 1. ¿Qué tenemos acá en los ejes? En el eje X tenemos carga animal. En el eje X, carga animal. Bien, perfecto. En el eje izquierda es producción individual, producción animal individual. Por animal, perfecto. Y después en la derecha, producción por hectárea, kilogramo de carne por hectárea. Bien. Esta curva... Sí, lo que muestra el gráfico es que la producción individual, producción por animal, disminuye al aumentar la carga por arriba, si querés, 0,8 de carga. Sí, en este caso 0,8, pero cada sistema o cada evento de pastoreo tendrá su nivel de carga. Hay un nivel de carga que esto empieza a caer. ¿Sí? Exacto. Y después la otra curva, que es de producción por hectárea, exacto, va aumentando la producción por hectárea paulatinamente al aumentar la carga hasta un punto donde el cual cae esa producción por hectárea, empieza a caer básicamente porque hay mucho más animales y hay menos pasto. Bien. Conceptualmente, entonces, lo que tenemos es algo parecido, o sea, fíjense que esta se parece recontra mucho a esta otra de acá, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, si yo tengo un animal cada 10 hectáreas, este animal va a comer todo lo que más pueda, entre comillas, podemos asumir eso, o sea,
que esto no va a ser restrictivo, y entonces el animal, no teniendo restricción de oferta, va a poder comer todo lo que quiera y va a poder producir todo lo que quiera. Pero la productividad por unidad de área va a ser mínima. Si yo empiezo a subir la cantidad de animales por hectárea, empiezo a penalizar el consumo de ese animal, pero empiezo a subir la producción por unidad de área. Entonces, acá es donde empiezo a tener el compromiso de ver qué es lo que quiero hacer, si maximizar la producción por unidad de área o maximizar la producción individual, dependiendo en el sistema en el que esté. ¿Está bien? Estas curvas tienen más o menos conceptualmente esta forma, no son exactamente así, en cada sistema tiene una forma determinada. Después vamos a ver algún caso real para alguna situación. Este no quiere decir que no sea real, pero sí entender que no siempre es exactamente así. Y estos valores, por eso digo, no hagan caso a estos valores son un ejemplo en particular. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Es que el mejor compromiso está acá, dependiendo de lo que uno quiera, ¿no? Pero entonces acá tenés el máximo de productividad individual y el máximo de productividad por hectárea. Ahora, si yo quiero maximizar la producción por hectárea, la cosa estaría acá, ¿sí? Y si yo quiero maximizar la producción individual, la cosa estaría por acá. ¿Está bien? Acá tengo otras dos situaciones de compromiso que no es única. Entonces, y acá esto se modifica. Anteayer estuve recorriendo un campo donde hacen muy buena invernada pastoril y terminan animales en un año o sea, novillos de 520, 530 kilos a pasto, pastura. A esa gente no le interesa en ese momento de terminación estar acá. No le interesa estar acá, le interesa estar acá. ¿Por qué? Porque ese animal se tiene que engordar y se tiene que ir con grasa del campo, tiene que maximizar la producción individual. Si yo estoy haciendo una recría que mi objetivo es hacer 700, 800 gramos, no tengo problema en estar un poco más cargado, penalizar la producción individual, porque no tiene sentido que estén haciendo más ganancias de peso individual, pero sí maximizar la producción por hectárea. ¿Está bien? Los compromisos son distintos, los objetivos son distintos. ¿Está? Les dejo el último concepto, y ya se nos termina el tiempo, ya se nos terminó el tiempo, pero voy a abusar de su confianza y de su generosidad 5 minutos más, a no ser que todos me digan que se tiene que ir ya. Este concepto lo agarró este señor Danworth, que es un capítulo de un libro que lo tenía en papel y lo perdí, que es interesante, pero después lo vamos a ver porque lo vamos a modelizar. Y agarró la curva de Mott y le puso número de plata. Alguien dijo, bueno, pero ¿cuál es la carga óptima económica? Bueno, la carga óptima económica, hablemos de este concepto. Este señor dijo, bueno, está bien, por hectárea, en función de la carga, esta es la producción de carne. Hasta acá estamos bien. Esto es la curva de Mott, producción por hectárea. Entonces dijo, si la curva de producción por hectárea es esta, yo multiplico la curva de producción, kilos de carne, leche, lana, lo que sea, por hectárea, por el precio unitario de lo que estoy produciendo, lo que voy a tener es mi curva de ingreso, que es la azul. ¿Bien? Ahora, yo tengo gastos fijos, que son independientes de la carga. Gastos de estructura, de mantenimiento de mejoras fijas, de administración, de un montón de cosas que son fijos, independientemente de la carga. O sea que, independientemente de la carga, yo tengo este gasto que está por acá abajo. Entonces, si yo a los gastos, a mi ingreso, mi curva de ingreso, le resto la curva de gasto fijo, que sería eso que está por acá abajo, esta curva se me baja ahí. Entonces acá ya tengo un punto acá, que es un punto mínimo de carga, la carga mínima que tendría que tener mi sistema para pagar los gastos fijos, y ya me empieza a definir alguna cosa más. Pero lo otro que tenemos son gastos variables. Y estos gastos variables es 0 cuando no tengo ningún animal, y es X cuando tengo la carga máxima, que es este triángulo de acá abajo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, mi curva de resultado, que es la línea esta de trazo, ¿sí? Cuando yo resto a esto la curva o el gasto variable, me queda así. Entonces, yo tenía un óptimo físico que estaba acá, y cuando le resto, o sea, el óptimo económico, lo voy a tener acá. ¿Por qué? Por la existencia de los gastos variables. Y si yo a esto, a su vez,
hago la rentabilidad de este sistema, el óptimo va a estar todavía más atrás en el nivel de carga. ¿Por qué? Porque a todo este resultado, a su vez, lo voy a tener que dividir por otro factor que es variable, que es mi activo ganadero. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero maximizar la producción, voy a tener que tener esta carga. Si yo quiero maximizar el margen bruto, voy a tener que tener esta carga. Y si yo quiero maximizar la rentabilidad, voy a tener que tener menos carga. Ahora, lo que sí sé es que mis resultados económicos máximos los voy a tener siempre por atrás del punto donde yo maximizo la producción por unidad de área. Y esto es conceptual. Siempre pasa. Pasa más o pasa menos, pero pasa siempre. ¿Está bien? Y si yo quiero maximizar la renta, todavía me tengo que correr más atrás. ¿Está? Entonces, esto me va a determinar qué cosa es lo que yo quiero hacer en función de la producción física. Por ahí alguien, no sé, ejemplo de esto, les pongo un ejemplo donde no quieren maximizar ni el margen bruto ni la renta. ¿No? Un sistema también tenía otro asesorado que tenía un campo de cría y una terminación a corral. Entonces el campo de cría no interesaba si maximizaba la renta. Lo que necesitaba era cantidad de terneros y ni siquiera los kilos. N cantidad de cabezas para entrar al corral, porque su negocio estaba en el corral. Entonces no le interesaba ni maximizar la eficiencia de stock, ni maximizar la renta, ni maximizar la producción de carne, ni el margen bruto. Lo que quería era número de terneros. Entonces ahí la ecuación es distinta. Ahora, yo quiero maximizar los kilos por hectárea, mi cosa va a estar por acá. Si quiero maximizar mi margen, la cosa va a estar por acá. Si yo quiero maximizar la renta, voy a tener que bajar todavía más la carga. Listo, los dejo de torturar por hoy. Bueno, demos lugar para alguna pregunta, por lo menos, algún comentario. Sí, yo tenía una duda sobre el gráfico de recién. Si entendí, entonces al fomentar el desempeño individual, mejorás la rentabilidad. Qué buena pregunta, Mario. No, fui yo, Nico. No, es una joda para los más viejos. Sí. Contestale como ingeniero agrónomo, depende. No, pero tiene bastante lógica. Lo que pasa es que es bastante complejo de desarmar en fácil para que el resto también entienda. Si queremos maximizar renta, seguro que vamos a estar cerca de maximizar la producción individual. No necesariamente la producción máxima, pero sí tiene que ver con ese compromiso entre el mejor resultado económico, que lo voy a tener antes de la menor producción por hectárea, y un activo ganadero que no necesariamente es el máximo. Si yo quiero, ahí voy a tener menos gasto, menos circulante, porque voy a tener menos gasto de sanidad, menos gasto de nutrición, menos gasto de veterinario, menos gasto de comprar suplementos, menos gasto de alambrado, menos gasto de todo, pero además voy a tener el principal activo en un sistema ganadero del que fuese, después de la tierra, o incluso antes que la tierra, son los mismos animales. Entonces, si yo bajo la carga, mi resultado económico, que es lo que yo tengo arriba, lo voy a estar dividiendo por algo todavía más chico. ¿Está bien? Entonces, ahí, si yo tengo una relación que cada cosa que produce mucho más por cada cosa que yo tengo abajo, voy a estar maximizando la renta. Así que va por ese lado hasta un punto. ¿Por qué hasta un punto? Porque si yo estoy muy cerca, o mi sistema es muy sensible a los gastos fijos, porque tengo gastos fijos muy altos, la cosa se detona. Yo tengo que tener un nivel de carga X por arriba de esa carga mínima que yo les marqué, para pagar mis gastos fijos, para pagar un alquiler, para pagar alguna otra cosa. Pero ya hay otro comportamiento de gastos, ¿no? Pero tiene que ver con los gastos fijos. Pero sí pasa que una vez que resolví el tema de los gastos fijos, después la cosa empieza a depender bastante de la eficiencia de mi sistema, y la eficiencia de mi sistema va a tener que ver bastante con la producción individual. ¿Está? Perfecto. Después vamos a ver análisis de casos reales para
de modelizaciones un poco bastante más complejas, pero les voy a mostrar cosas que para entender cómo se comporta esto en la realidad. Bien, más preguntas. ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo más? Sí, estuvo bueno. Sí, sí. No me digan que fue igual que la clase de forraje del curso de grado, porque me martillo los dedos. No es porque la clase de grado sea mala, sino porque claramente es otro nivel, ¿no es cierto, Martín? Bueno, pero para que Paula, Germán, no tuvieron... No tuvieron clase de grado, no tienen punto de comparación, entonces ellos me van a decir Claro. que estuvo buenísimo, por eso estoy apelando. Paula, ¿no es cierto que estuvo buenísimo esto? Estuvo buenísimo. Estuvo tremendo. Las dos Paulas, somos dos Paulas, ojo. Sí, Sí, pero la otra Paula tiene más... otra más Paula forraje encima. tiene forraje encima, un montón de pasto encima. Sí, Germán. Estuvo espectacular, muy bueno. Gracias, Germán. Germán desde una audiencia. Está, sí, Casi. en un juicio laboral por uno que dejó la guada cerrada y se le murieron los animales de sed. Es la otra cara del sistema pastoril. Bien chiste, sí, pero es así. No, yo tuve un caso de un asesorado de un empleado que se le escapó el fin de semana y se rompió el molino, acá en Pampa Húmeda, acá al sur de la provincia de Buenos Aires. Un rodeo de vacas que estuvieron 3 días sin tomar agua y llega el lunes, le abre la guada y se genera algo, los veterinarios lo pueden explicar un poquito mejor que yo, que es la intoxicación por agua. Después de una... y se murieron en un rato como 50 vacas intoxicadas por agua. Después de 3 días sin tomar agua, tomar mucha cantidad de agua de golpe y para que tengan una idea de la importancia del tema. Bien, ¿qué más? Te hago otra pregunta. Si modificás el índice de cosecha, ¿no? Pasando de un 0,5 a un 0,4, estarías haciendo que el animal coma mejor, estarías mejorando tal vez la ganancia diaria, pero si yo mantengo una misma carga, ¿estarías mejorando esa rentabilidad? No sé si me expliqué. Ya mezclaste todo, Nicolás. Aguantame hasta la clase que viene. Dale. A ver, no llegamos a discutirlo hoy, pero, o sea, bajar el índice de cosecha, cómo lo bajamos, es otro tema, ¿no? ¿Por qué bajaríamos el índice de cosecha? ¿De qué estamos hablando cuando bajamos el índice de cosecha? ¿Bajar el índice de cosecha implica que los animales comen mejor? Entonces, la primera respuesta que te voy a dar es que bajar el índice de cosecha implica entender otras cuestiones del manejo de pastoreo que no estamos viendo hoy, que la vamos a ver por ahí en un par de clases, o la clase que viene. Lo otro es que bajar el índice de cosecha no siempre es una cuestión de manejo, y que tampoco, no siempre bajar el índice de cosecha, si es que lo puedo bajar, implica que el animal va a comer mejor. Perfecto. Entonces, yo por ahí entiendo a dónde va la pregunta de Nicolás, pero es, ¿cómo bajo? A ver, no quiero abrir ese tema ahora, Nicolás, porque nos quedamos hasta las 2 de la tarde. No, tranqui, quedará para más adelante. No, aguantame hasta la próxima. Claro. Esto es como la serie de Netflix que te tira y te queda enganchado ahí. ¿Quieren ver la respuesta a la pregunta de Nicolás? La vamos a ver en el próximo capítulo. Continuará. Pero es interesantísimo. Bien. ¿Alguna más que la podamos resolver hoy? Pero no se olviden de la pregunta de Nicolás. ¿Más preguntas? Ya se quieren ir. Bueno, ¿no hay más preguntas? Matías, Marco,
Facundo, que estuvieron muy callados. Bueno, primero, buen día, pues no hablé. Pasa que estoy con la compu del gabinete, o sea, de gabinete, estoy sin la cámara y todo eso. Me puse auriculares para poder hablar. Yo lo de Nico, que recién preguntó, que es medio... Pensé que es mejor tener más, o sea, aumentar el índice de cosecha, digamos. Pero bueno, no sé, lo veremos en la próxima clase. Bueno. Sí, Marco. No, lo que estuvo muy bueno fue lo del agua, eso de llevar el agua al animal y eso, yo también lo estuve viendo, vos habías dicho 1500 metros. A mí, igual, nada, tuve un problema similar y me pasa a partir de los 1200 metros, que empiezas a ver áreas que no las subpastoreadas. vean como ahí cerca del... Nada, se ve exactamente lo que dijiste vos. Bien. Bueno, es bueno ahora estén atentos y que lo puedan ver. Bien. Respondo el tema del índice de cosecha, porque esto sí lo vimos hoy y esto me gustaría que sea un concepto que quede claro hoy. Me vuelvo acá. Hay que tratar de encontrar dónde pasa la cosa con esta curva, ¿no? Entonces, decir, aumentar el índice de cosecha. ¿Qué es aumentar el índice de cosecha? Porque si yo estoy penalizando la producción, de acá para acá, esto no estoy aumentando el índice de cosecha. El índice de cosecha se aumenta justo en este punto. Acá el índice de cosecha es máximo, la producción es esta y el aprovechamiento es este. Acá la producción es esta y el aprovechamiento es este. Pero acá la producción es esta y el aprovechamiento es este. Y acá la cosa se detonó. Entonces el índice de cosecha se maximiza acá. ¿Está bien? No es más animal o más carga o más pelar el lote. ¿Tá? Eso sí me gustaría que les quede claro hoy. Cuanto más pelo el lote, le estoy haciendo algo mal. O sea, eso de salir con los lotes pelados, no, las parcelas peladas, me estoy yendo de este óptimo para acá. Y eso empieza a ser complicado. ¿Ah? Eso sí me gustaría que les quede claro hoy. O sea, es como un equilibrio entre no... Porque viste que ahora como que las prácticas que están así en media de moda es mucha carga animal, pelar, seguir, que quede mucha bosta y que los animales roten y eso. Entonces no es ese sentido de que quede pelado completamente por lo que decía las raíces y demás. Pero entonces hay como un punto de equilibrio en el que tenés que tener no sé, ponele, no hay un porcentaje, ¿no? Que vos digas, che, este es más o menos el porcentaje que es porque va a depender también de qué tipo de especie tengas, a ver si se aguanta más también o no, la desfoliación, digamos. Totalmente, Marco. La primera parte, sí, y eso lo voy a discutir a muerte y me tienen un poco cansado con todo ese tipo de manejos que están de moda, basados en una metodología de pastoreo que hizo un fulano hace ya 40 años en el norte de Francia, en un sistema que no tiene nada que ver, y lo quieren aplicar a pastizales de Patagonia, pasturas megatérmicas, a cosas que no tienen nada que ver. Ecofisiología de pasturas, que está bueno, que hicieron un gran aporte, pero se están agarrando de una cosa que no funciona y están promoviendo pastoreos que han hecho desastres. Desastres como detonar pasturas de Gatton que son irrompibles, y las he visto que las mataron. Entonces, sí, hay un óptimo. Y no es eso de que copiar lo que hace la naturaleza con los rodeos, los rebaños de ungulados salvajes de África. Nada, eso pasa en África. En el resto de los lugares no pasa de la misma forma. Entonces está bueno tener algunos conceptos, está bueno sacar los principios básicos que sirven, pero eso de ser talibán o adoptar manejos de pastoreo por religión, no. Y después entender que si
yo me estoy llevando mucha biomasa aérea y área foliar, estoy penalizando, aunque tenga una alfalfa que rebrota con reservas de la corona, si yo le estoy sacando todo el área foliar, la tasa de refoliación o el rebrote va a ser mucho más lento y la planta se va a ir debilitando. Con lo cual, aunque tenga una especie muy adaptada a pastoreos intensos, estoy penalizando. Así que entender dónde está el óptimo siempre es importante. Y eso no es un modelo que es universal o que siempre sirve para la misma especie en cualquier momento. No, cada especie tiene su sensibilidad y no es lo mismo alfalfa en el otoño que alfalfa en la primavera. No tiene nada que ver. Bien. Bueno. Sería importante que vayamos integrando todo lo que se fue viendo en los cursos anteriores. Entonces, lo que vimos en Pergamino, a los que hicieron los cursos, ¿no? Marco particularmente, que vimos que hay plantas que son bien diferentes. No es lo mismo una festuca que una alfalfa, ¿no? Por lo que está diciendo José. Entonces, los mecanismos de las plantas para rebrotar son totalmente diferentes. Entonces la festuca necesita área foliar, y si vos la talás como una forestación y la dejás sin área foliar, ya te dejo, Nico, no tiene de dónde rebrotar. Y menos aún va a tener cómo mandar carbono a las raíces, si no tiene ni siquiera cómo rebrotar para volver a captar radiación. Entonces, todo lo que vimos en los cursos anteriores, con Pilar, con Adriana, todo eso estaría bueno que lo tengamos en cuenta también, porque no es que cada curso son compartimentos estancos y hablamos de peras en uno y de tornillos en otro. Estamos hablando de sistemas pastoriles. Sí, Nico. No, sobre eso mismo, pero Chau, el índice, o sea, hay momentos en una pastura que uno la tiene que pastorear un poco más intenso, por ejemplo, cuando se hace promoción de macollaje o control de floración para estirar el estado vegetativo. Entonces, yo creo que depende del momento, va a variar el índice de cosecha. Eso ok. Sí, sí. Sí, estamos confundiendo cosas. Revisen el libro, el trabajo de Allen, pero acá ya se nos está mezclando índice de cosecha con eficiencia de pastoreo. Maximizar la eficiencia de pastoreo no siempre maximiza el índice de cosecha, ¿no? O sea, cuando yo me preocupo siempre por cosechar lo máximo que hay en el campo, en cada evento de pastoreo, normalmente lo que estoy haciendo es moverme en la curva del óptimo para arriba y estoy penalizando la producción, con lo cual el forraje total cosechado a la vuelta del año termina siendo menor. Entonces, no confundamos índice de cosecha con eficiencia de pastoreo en cada evento de pastoreo. Después vamos a ver ese tipo de cosas. Lo otro, eso lo podemos discutir. Y bastante. En el campo que recorrí antes de ayer, para hacer control temprano de pastoreo en pasturas alfalfa y festuca, estaban pasando una hélice. Y no estaban ni matando de hambre los animales, ni detonando la festuca. Porque esa del control temprano de pastoreo funciona muy bien cuando yo tengo festucas que crecen a 10 centímetros del suelo, que estoy trabajando en 46 grados de latitud norte, donde me llueven 1100 milímetros, 1100 milímetros por año, y tengo una evapotranspiración potencial de 600 milímetros. Tengo un exceso hídrico estructural de 600, 700, 800 milímetros. Entonces ahí la altura de crecimiento de la festuca es otra, y extrapolar esos conceptos. Y extrapolar esos conceptos de un ecofisiólogo de pasturas que fue fundamental en nuestra vida, como Lemer, y sus discípulos argentinos, como Mónica Newsday, y todo lo que pasó ahí alrededor, fue fundamental para aprender este tipo de cosas. Y este libro, de eso que yo le mostraba recién, ahí está Lemer, está Hodgson, hay un montón de cosas del gráfico y lo explica. Entonces, decir, che, yo dije esto y está buenísimo esto, pero esto funciona así acá.
No podemos extrapolar lo que hizo Le Maire en Normandía a la cuenca del Salado. Estamos matando plantas de fetuca por hacer el control temprano de floración. No. Entonces, hay momentos en los cuales buscamos un manejo determinado, lo podemos lograr, tenemos que entender qué es lo que pasa. Otro ejemplo de esto tuvimos una discusión interesante en algún momento con el profe Alejandro Dergius, que queríamos llevar los conceptos de Le Maire a las pasturas de pasto llorón. Pasturas de pasto llorón dependen de las matas. Y nosotros queríamos hacer defoliaciones intensas para promover el macollaje y no responde. Entonces vos haces eso en una pastura de llorón y matás la pastura. Lo mismo te pasa con el gato, matás la pastura, no promovés nada. Entonces, esos conceptos no son universales. Entonces tenemos que entender dónde estamos. La pastura de llorón, vos le haces una defoliación severa, como la que nosotros queríamos hacer a principio de primavera, para promover un macollaje y un tamaño de mata distinto, y una arquitectura y distinta de planta, y qué sé yo, y produce la mitad. Y con el gato te pasa lo mismo. Entonces, hay especies que se adaptan, hay lugares donde se adaptan, eso no son dogmas universales. Bueno, 11:25. Yo me quedaría un rato más, todo lo que quieran, pero... La próxima clase vamos a agarrar alguno de estos modelos y algunas de estas cuentas y vamos a hacer algunos ejercicios. Y la idea, después todavía no lo tengo pensado, en el curso anterior lo que hicimos fue con algún caso o algo, pero que cada uno tenga que entregar un análisis progresivo de entendimiento de esos casos, a decir, agarrar un campo X, lo que sea, y por lo menos hacer las cuentas en el Excel. Así que la clase que viene vamos a tener bastante de Excel. ¿Sí? Digo, para que vengan preparados. Y si alguno no son herramientas que manejen demasiado, por lo menos no vengan a desayunarse de que es una cosita verde que está en el entorno de Microsoft, que tiene una X y sirve para hacer cuentas, sino que por lo menos sepan de qué va la cosa. ¿Bien? Matías, yo no dije nada, ¿eh? Matías, yo no le dije nada, José. Cargo. ¿Por qué, Matías? Yo me hago cargo de lo mío. Voy a ver cómo hago la clase que viene. Voy a entrenar. Hacer un calentamiento previo, buscarte algunos tutos o algo. Pero igual van a ser cuentas relativamente fáciles, pero no importa. Igual, por ahora va relativamente fácil la cosa. Gente, sean felices. No tenemos elecciones ahora, así que no fueron a votar muchos. Yo les dije que vayan a votar y estuve